Reciban un afectuoso saludo. Soy el docente Fernando Villasis y el presente video es para explicarles las actividades correspondientes a los días miércoles 8 y jueves 9 de septiembre del 2021. Continuaremos con el proyecto 5, esta vez con el tema el sistema digestivo. Este tema es súper interesante. Por favor, poner mucha atención. Por medio de este organizador gráfico vamos a ver cuál es el funcionamiento del sistema digestivo. Miren, este sistema digestivo se encarga de la digestión de los alimentos. Es decir, que todos esos alimentos que ingerimos los va a transformar en nutrientes. Los nutrientes son unas sustancias un poco más simples para que puedan ser absorbidos por nuestro organismo. El proceso de digestión empieza en la boca. Los alimentos que ingerimos son triturados, masticados, machacados por nuestros dientes. Y gracias a las glándulas salivales que producen saliva, son ensalivados con ayuda de nuestra lengua, ¿sí? Formando de esta manera un bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio es empujado por la lengua para ser deglutido y pasar a la faringe, por donde va a ir descendiendo. Desde la faringe va a descender hasta ese bolo alimenticio, pasar por el esófago y llegar hasta el estómago. Aquí, en el estómago, se segregan unos jugos gástricos, ¿sí? Esos jugos gástricos nos sirven para mezclarse con el bolo alimenticio y esos jugos gástricos se encargan de a ese bolo alimenticio descomponerlo para formar una especie como de papilla, ¿sí? Como algo más líquido. Ese jugo gástrico, ya les decía, hace al bolo alimenticio, lo degrada para formar algo como una especie de papilla llamada quimo. Ojo con ese nombre, quimo. Luego del estómago, ese quimo va a pasar al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado se va a mezclar con los jugos digestivos que produce el sistema, perdón, que produce el intestino delgado. También se va a mezclar con el jugo pancreático, que es producido por el páncreas, y también se va a mezclar con la bilis, que es producida por el hígado. Cuando se ha mezclado con todos estos jugos, con todas estas jugo pancreático, con la bilis y con los jugos digestivos, esa papilla que se llamaba quimo ahora se va a llamar quilo. Ojo con ese nombre, quilo. ¿Sí? Así, los alimentos ya están transformados en nutrientes. En el intestino delgado existen unas microvellosidades, como unos pelitos. Esos pelitos se encargan de absorber todos esos nutrientes para pasarlos al torrente sanguíneo, es decir, para pasarlos a la sangre, y ahí en la sangre, como les explicaba en una clase anterior, se transporta a cada rincón de nuestro cuerpo, a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la función allí. En el intestino delgado hay unas microvellosidades que son importantes para que se absorban los nutrientes. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte que no es necesaria, que ya no quiere nuestro cuerpo? Esa parte va a pasar al intestino grueso, ¿sí? Entonces, esos alimentos que no pueden ser absorbidos pasan al intestino grueso para compactarse, para formar ese excremento, esas heces fecales que las expulsamos nosotros en el baño, ¿sí? Que las expulsamos por medio de material fecal. Bien, entonces tengamos presente cómo es el proceso, el funcionamiento del tubo digestivo, ¿sí? Bien, esa es la parte de la función y también cuáles son los componentes del sistema digestivo. Por medio de la siguiente imagen vamos a observar. Aquí estamos, miren, la boca, las glándulas salivales que se encargan de producir saliva, los dientes que trabajaban en la masticación, luego el bolo alimenticio era deglutido con ayuda de la lengua y pasaba a la faringe, bajaba por el esófago iba al estómago, en el estómago se mezclaba con los jugos gástricos para formar el quimo, del quimo pasaba al intestino delgado para unirse con el jugo pancreático, con la bilis y con los jugos digestivos para formar el quilo. En el intestino delgado había las microvellosidades que eran absorbidas esos nutrientes por esas microvellosidades para pasar a la sangre y nutrir al cuerpo.
y ya lo que no servía se iba al intestino grueso para expulsarlo en forma de excremento y que salga por el ano. Entonces, tengamos presente de manera breve cuál era el funcionamiento del sistema digestivo. Nuestras actividades, ¿cuáles serán? Primero, copiar el organizador gráfico. Segundo, dibujar esta imagen del sistema digestivo y ubicar los nombres a cada parte. ¿Sí? Aquí hay algunas partes ya señaladas con su respectivo nombre. Sin embargo, es necesario poner en cada espacio el nombre que corresponde. ¿Ok? Bien. Entonces, en la segunda pregunta nos dice, escribe en qué parte del sistema digestivo tienen lugar los siguientes procesos. Miren, aquí hay varios procesos. En el primer proceso dice, formación y expulsión de los excrementos. ¿Dónde se forman y expulsan los excrementos? Recordemos, el excremento o las heces fecales se formaban en el intestino grueso, se compactaban y se expulsaban por el ano. La segunda, ¿qué nos dice? ¿Dónde se hace la mezcla de los alimentos con la saliva? ¿Dónde se hacía? Entonces ustedes van recordando. Se hacía en tal lugar y así van viendo una por una y poniendo el lugar específico donde se realiza el proceso. Bien. La siguiente actividad, muy sencilla, vamos a buscar información y contestar estas preguntas. ¿Qué distintos tipos de dientes componen la dentadura de una persona adulta? ¿Cuántos dientes tenemos y cuántos de cada tipo? ¿Sí? Entonces eso lo van a hacer ayudados un poco del internet, de enciclopedias o de libros. Muy, muy bonito este tema. La segunda, ¿para qué sirve la saliva? La tercera, ¿cuánto mide extendido el intestino delgado de una persona? Bien, y la última pregunta, ¿cuánto tiempo pasa la comida en el estómago y en el intestino delgado? Muy sencillo, ahí nos ayudamos un poco del proceso de búsqueda de información. Esas son las tareitas sencillas para estos días. Les deseo éxito en su realización. Que tengan un agradable día.